cordiales estudiantes del Instituto Laboral Nueva Luz. Bienvenidos en esta nueva experiencia de aprendizaje. Estamos iniciando el tercer trimestre del año 2021. Vamos en esta ocasión a compartir experiencias de aprendizaje con respecto a la materia Historia Moderna y Postmoderna. Mi nombre es Roxángela Adames y, si Dios nos los permite, estaremos culminando con éxito esta tarea iniciada en el día de hoy. Bienvenidos todos. Para iniciar, respetados participantes, voy a compartirles un video que considero propio para el inicio de esta tarea educativa. Para tal fin, les comparto el siguiente video. Hola, desde el Consejo Comunal de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la Comuna 16, queremos contarle a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes la importancia de los beneficios que trae el estudio. Primero, para poder hablar de estudio, debemos saber qué es. El estudio es el desarrollo de aptitudes y habilidades mediante la incorporación de conocimientos nuevos. En otras palabras, estudiar nos ayuda a desarrollar los conocimientos que más nos atraen. Al haber definido este concepto, ahora podemos hablar sobre la importancia de estudiar en nuestras vidas. Lo primero y más importante es que al adquirir nuevos conocimientos nos estamos formando como personas íntegras de la sociedad. También desarrollamos a su máximo potencial las capacidades que desde antes habíamos adquirido y nuestra salud va en aumento. Hay por lo menos dos métodos de enseñanza que son muy conocidos. Primeramente tenemos el virtual, que por la contingencia del virus es el que se está usando actualmente. Esta es una modalidad en donde las TIC y el Internet son vitales. El segundo es el presencial, la cual aprendemos por medio de un segundo que nos pasa todas sus sabidurías que él ya ha adquirido. Para muchos es el más eficiente método de aprendizaje. Existen muchos beneficios a la hora de estudiar, como más oportunidades laborales, expandir nuestro círculo social, aumentar nuestro potencial en ciertas áreas y aparte de aprender cada día con nuestros profesores, tendremos la capacidad de compartir ese conocimiento adquirido con nuestra comunidad. Por eso, invitamos a toda nuestra comunidad a que le dedique tiempo al estudio, ya que es una actividad vital y divertida de realizar, la cual nos abre puertas a mundos extraordinarios.
Definitivamente que el estudio es muy importante en la realización personal del individuo y todos y todas debemos darle la debida importancia en el transcurso de nuestra vida. En este momento es su oportunidad, respetados participantes, de empoderarse y poder realizar lo que estamos iniciando en este momento, la materia de historia y las demás materias que inician en el día de hoy, y culminar con éxito a final del año. Bien, para continuar, respetados participantes, vamos a compartirle los lineamientos generales de la asignatura de la materia Historia Moderna. Como les comenté inicialmente, mi nombre es Roxángela Dames y vamos a compartir este trimestre la materia, el desarrollo de la materia antes mencionada. Y para tal fin es importante distinguir algunos aspectos relevantes con respecto a los lineamientos generales de la asignatura. Definitivamente que debemos iniciar con la puntualidad, la cual nos va a permitir en las diferentes actividades de videoconferencia u otras actividades que se planifiquen, poder entonces participar a tiempo de las mismas. Además de las videoconferencias, también es importante la puntualidad en la entrega de los trabajos asignados. Recordemos que estamos trabajando en una plataforma y la misma tiene tiempos de entrega. Y es fundamental en este sentido, respetado participante, que usted cumpla con los tiempos de entrega en la plataforma. Entonces, definitivamente que la puntualidad es un aspecto fundamental en el desarrollo de la asignatura. Como aspecto número 2, tenemos la responsabilidad. Usted tiene, respetado participante, una responsabilidad individual, personal, en este caso en el desarrollo de los contenidos de la materia que estamos trabajando. En este sentido, usted debe desarrollar todos los trabajos asignados para que pueda entonces usted tener ese conocimiento, la experiencia en el desarrollo de las actividades. Como tercer aspecto tenemos el respeto. Es fundamental en las relaciones humanas mantener el respeto del docente hacia el estudiante y de igual manera del estudiante hacia el docente, tanto de manera en las videoconferencias como también en las comunicaciones en la plataforma o por medio de vía WhatsApp. Siempre mantener el respeto en todas las relaciones humanas. Como cuarto aspecto importante en el desarrollo de esta materia, hemos enumerado el aspecto de la participación. Definitivamente que usted debe tener una participación activa tanto en las videoconferencias como también en el desarrollo de las actividades individuales y grupales propuestas en la plataforma. En definitiva, es importante cumplir con todos los requerimientos antes mencionados para que nosotros podamos llegar a feliz término en esta tarea que estamos iniciando en el día de hoy.
Así que les invito cordialmente a que recordemos los lineamientos generales de la asignatura y que los cumplamos en la medida de lo posible para el desarrollo de la misma. Bien, continuamos. Después de haberles comentado de manera general los aspectos más relevantes con respecto al desarrollo de la asignatura, quiero compartirles en este momento ya indicaciones propias del desarrollo de la misma. Hablamos pues del contenido de la materia. En el día de hoy vamos a estar abordando el tema generalidades de la modernidad. En la primera parte vamos a estar observando un video, luego unas diapositivas y posteriormente presentándoles a consideración la asignación número 1 correspondiente a el tema que estamos tratando en el día de hoy. Sin más que esperar, vamos entonces a pasar inmediatamente a compartirles el video motivacional correspondiente a las generalidades de la edad moderna. Permiso. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si supieras hablar inglés fluido? Pues te aseguro que no es muy tarde. En Open English estamos seguros que ser bilingüe te... El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes europeos aprovecharon la crisis del feudalismo para concentrar su poder, centralizando el dominio sobre sus tierras. Este proceso se hizo pactando con los señores feudales para recibir sus tierras a cambio de algún privilegio o bien conquistando los territorios a base de guerras sangrientas. Los reyes recibieron el apoyo de la recién nacida burguesía, que deseaba desprenderse de los señores feudales para romper su condición de vasallos. El mapa político europeo, que antes se asemejaba a un mosaico político multicolor de contornos inestables, va a experimentar cambios. El número de reinos independientes empieza a contraerse y los límites empiezan a consolidarse. Este resultado fue la consecuencia de la ascensión de una serie de monarcas con cierta conciencia nacional que entendieron su mandato de manera diferente a sus predecesores. Luis XI y Francisco I en Francia, los reyes católicos en España y posteriormente el emperador Carlos V y su hijo Felipe II, Enrique VII y Enrique VIII en Inglaterra, Cristián I de Dinamarca, Casimiro IV de Polonia, Matías Corvino en Hungría, Iván III en Rusia. Ellos fueron los artífices de la aparición de los primeros estados de corte moderno. Estos reyes gobernaban de la mejor manera posible para conservar la corona. De alguna manera hubo una suerte de selección natural que influyó en el resultado final. Las monarquías más débiles desaparecieron. Los que lograron resistir inauguraron un nuevo sistema de reinar que marcaría la vida política europea de los 3 siglos siguientes. Un sistema autoritario que los historiadores llaman el antiguo régimen. La población o bien pertenecía a la clase privilegiada, clero y nobleza, o bien al estamento de los no privilegiados, burguesía y pueblo llano. ¿Cuáles son los antecedentes de la aparición del Estado moderno? A final de la Edad Media se produce una enorme crisis en Europa con grandes hambrunas. La peste negra había reducido drásticamente la población.
Los desequilibrios económicos afectaron a todos los sectores. Las cadenas de vasallo-señor se desestabilizaron. Pero a partir del siglo XV los efectos de la crisis empezaron a disminuir. Europa comenzó a experimentar cierta recuperación. La conquista de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 supone el fin del Imperio Romano de Oriente y es una de las fechas que utilizan los historiadores para situar el inicio de la Edad Moderna. En Constantinopla se conocía bien a los clásicos: Platón, Séneca, Heródoto, Horacio, etc. Mientras que durante la Edad Media en Europa se conocía fundamentalmente a Aristóteles, y además se le conocía a través de traducciones árabes. Cuando los eruditos de Constantinopla, que hablaban griego, se refugian en Europa, muchos de ellos en Florencia, tras la caída de la ciudad, traen consigo todo el saber grecolatino. En Europa se redescubre a los filósofos clásicos. Esto cambiaría radicalmente la mentalidad europea. En el medievo los europeos habían vivido demasiado preocupados por el más allá, convencidos de que la vida terrenal era un trámite para acceder a la vida eterna. Vivían temerosos de Dios. De estas ataduras se fue librando el hombre a lo largo de la Edad Moderna. Se empezaron a valorar los goces terrenales. El Decamerón de Boccaccio se convierte en un paradigma de la libertad sexual de la época. Se sustituye el teocentrismo medieval por el antropocentrismo, el hombre como centro del universo. Surge el humanismo como reacción a la educación escolástica aristotélica de la Edad Media. Algunos humanistas empezaron a referirse a su propia época como un periodo de luz que rompía con la larga noche del pasado. Boccaccio y Petrarca fueron dos profetas de lo que estaba por llegar. Bajo el dominio de los Medici, Florencia se convierte en la cuna del Renacimiento, en una nueva Atenas. Por Florencia pasaron el arquitecto Brunelleschi, el arquitecto y tratadista Alberti, el escultor Donatello, el pintor Rafael, y dos genios absolutos como Miguel Ángel Buonarroti, que dominó la escultura, la pintura y la arquitectura, y Leonardo da Vinci, pintor, arquitecto, científico, inventor, músico y un largo etcétera. El Renacimiento surge pues en Italia y supone una ruptura con la mentalidad medieval y una vuelta a los valores de la cultura clásica. Un gusto por la vida, por la belleza del cuerpo humano. El hombre renacentista se libera y vuelve su vista hacia la Edad Clásica, a Grecia y a Roma. Desde Italia las ideas renacentistas llegaron al resto de Europa con rapidez. Se produce un renacer estético. Este nuevo talante se vio reflejado en las artes, pero también en todos los campos del saber: ciencia, filosofía, política. La invención de la imprenta en el siglo XV por parte de Johannes Gutenberg generó una amplia difusión de todas las ramas del conocimiento. Este invento fue crucial en la propagación del saber. Sin duda estamos ante una segunda palanca de cambio clave en la historia de la humanidad. Los avances en física, astronomía, biología, anatomía humana, química, medicina, transformaron las visiones medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Se produce una revolución científica que empieza con Nicolás Copérnico y su teoría heliocéntrica. Más tarde, un entusiasta de las ideas de Copérnico, Johannes Kepler, definió cómo eran las órbitas elípticas que seguían los planetas alrededor del Sol. Durante casi 5 milenios, el modelo geocéntrico de la Tierra como centro del universo era prácticamente aceptado por todo el mundo. El modelo heliocéntrico, según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, supuso una auténtica revolución e hizo temblar los cimientos sobre los que se sustentaba todo el conocimiento. La atrevida hipótesis heliocéntrica chocaba de frente con las Sagradas Escrituras. El Tribunal de la Santa Inquisición investigó a Galileo por defender los postulados de Copérnico y casi le cuesta la vida. La revolución científica culmina con Isaac Newton. En 1687 publica su obra más importante, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. En esta obra expone la teoría de la gravedad inspirada en un suceso acaecido años antes mientras meditaba bajo la sombra de un manzano cuando un fruto cayó del árbol. El humanismo y la invención de la imprenta fueron las dos primeras palancas de cambio que activaron la Edad Moderna y trajeron consigo el Renacimiento y una revolución científica. La tercera palanca fue el descubrimiento de América en 1492. Cristóbal Colón, en su afán por encontrar una nueva ruta que le lleve a las Indias, se topa con un nuevo continente desconocido a ojos de Europa: América. Este hecho supuso el encuentro de dos mundos que habían evolucionado de manera aislada. Empieza una etapa de conquistas en el nombre de la fe católica. Un grupo reducido de españoles puso en jaque al imperio azteca con Hernán Cortés al frente. Los españoles supieron aliarse con las tribus locales a las que el gran Moctezuma tenía sojuzgadas. Cortés traía caballos y armas muy superiores, pero el arma más poderosa que sus hombres traían consigo era invisible al ojo humano: la viruela y otras enfermedades. Los europeos ya eran inmunes a estos agentes patógenos, sin embargo los indígenas no.
Cuando Pizarro llegó al Perú, las enfermedades ya habían llegado a la región y habían diezmado a la población. La viruela fue realmente el arma biológica que conquistó América. En un primer momento los españoles y portugueses se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas, pero las demás naciones europeas querían un pedazo de ese pastel y posteriormente también se lanzaron a la conquista. Surgió la fiebre por el oro y la plata. Toda Europa creció enormemente gracias a las riquezas de América. Además de oro y plata, la conquista dio lugar a la importación de nuevos productos agrícolas desconocidos en Europa como el tomate, el maíz, la patata, el cacao y el tabaco, que tuvieron un gran impacto en la economía y hábitos europeos. La burguesía comercial y financiera se benefició por el mercantilismo y la expansión europea subsiguiente a la era de los descubrimientos. Durante la Edad Moderna se va a producir una transición del feudalismo al capitalismo. La apertura del mundo a los europeos con la era de los descubrimientos trae como consecuencia la primera economía mundial. Aparecen las primeras bolsas de valores como la de Ámsterdam y la de Londres. La Bolsa de Valores de Ámsterdam fue fundada en 1602 por la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y operaba con acciones y bonos. Semanalmente publicaba un boletín que se utilizaba como referente a la hora de ejecutar las órdenes de compra-venta. Las compañías privilegiadas tomaron el control monopolístico de rutas y productos. La clase comercial y financiera se fue fortaleciendo con el nacimiento del Estado moderno, pero principalmente en aquellos con mentalidad protestante, como veremos a continuación. La cuarta palanca de cambio que afectó enormemente en el devenir de los tiempos y en los avances de la época fue la reforma protestante iniciada por Lutero. Durante el final de la época medieval se había producido una gran crisis en la Iglesia Católica, debido a numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, la venta de indulgencias se disparó. Las indulgencias no perdonan el pecado, pero reducían los años que los pecadores debían pasar en el purgatorio antes de entrar en el reino de los cielos. La Iglesia Católica empezó a traficar con los sentimientos de los fieles. En 1517, un monje alemán, Martín Lutero, colgó en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg un escrito en el que exponía 95 tesis contra la doctrina católica de las indulgencias. Aunque tan heroico acto no está tan claro. Lo que sí se produjo es un debate que puso patas arriba a la cristiandad. La reacción de Roma no se hizo esperar. El Papa condenó firmemente las tesis de Lutero con un efecto contraproducente que solo consiguió darle más publicidad al alemán. No solo se enfrentó con el Papa, sino que el recién coronado emperador Carlos V quiso poner en orden los asuntos con Lutero. El emperador le exigió a Lutero que se retractara de sus doctrinas, pero Lutero solo reconocía la palabra de las Sagradas Escrituras. Convirtió la Biblia en el único criterio para determinar cualquier asunto relacionado con la fe. La casta clerical perdía así su función mediadora entre Dios y el hombre. Lutero era un hereje y como tal fue declarado proscrito. La imprenta fue el secreto del éxito del protestantismo. En Europa se producían anualmente millones de copias de las ideas reformistas. Lutero fue el autor más prolífico, pero había más escritores protestantes. Europa sufriría una radical transformación religiosa y el poder de la Iglesia se disgregaría en diferentes confesiones protestantes. La evidencia demuestra que Lutero no destruyó la Iglesia, sino que creó otra. Ni Lutero dejó de ser clérigo ni disminuyó el número de ellos. Simplemente se formó un nuevo cuerpo sacerdotal, solo que ahora ese cuerpo de pastores servía únicamente al señor del territorio, que era el que le daba de comer, y no a un papa extranjero y a un emperador de intereses afines. Los nuevos estados modernos exigían más independencia de la Iglesia Católica Romana. El rey de Inglaterra, Enrique VIII, también desvinculó sus lazos con Roma y fundó la Iglesia Anglicana. La causa fue que el rey quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. El Papa de Roma, Clemente VII, se opuso a la anulación de su matrimonio. La respuesta del monarca fue romper con el catolicismo y erigirse como jefe supremo de una nueva iglesia, la Iglesia de Inglaterra. La Iglesia anglicana guarda muchas similitudes con la católica, pero no depende de Roma. Tras la muerte de Lutero, el pensamiento de Juan Calvino cobró fuerza y se hizo mayoritario entre los reformistas. Calvino era un seguidor de las ideas de Lutero y convirtió la ciudad de Ginebra en un estado teocrático de corte totalitario. Los pastores se convirtieron en policías de la moral y los viajeros comprobaban asombrados cómo en aquella ciudad no había robos, ni prostitutas, ni asesinatos, ni lujos, ni alcohol, ni bailes, ni vicio de ningún tipo. Es preciso en este instante recordar que la Iglesia Católica condenaba fuertemente el cobro de intereses, censurando esta práctica con el nombre de usura. En la España católica, de hecho, el trabajo manual era algo deshonroso propio de seres de segunda. Los hombres de honor solo se manchaban las manos en la guerra. Por eso muchos hidalgos preferían la pobreza a tener que trabajar.
Sin embargo, en los países del norte de Europa, donde se extendió la moral calvinista, el trabajo dignificaba al hombre, y ser comerciante Definitivamente que en este video podemos observar muy claramente los aspectos importantes que dieron inicio a la edad moderna y que resalta cada una de sus características eh, históricas. Para continuar, respetados estudiantes, les voy a compartir una diapositiva que recopila también pues el tema que estamos trabajando en el día de hoy. Recordemos, generalidades de la edad moderna. Bien, este es el tema de aprendizaje de la guía número 1, generalidades de la modernidad. Cuando hablamos entonces de cuáles fueron los antecedentes de la edad moderna, debemos entonces considerar que el antecedente más próximo que rompe con las costumbres de la Edad Media la encontramos nosotros en las cruzadas, que no fueron más que las luchas de carácter religioso, económico y político entre los cristianos y los turcos del Asia Menor. Debemos recordar que estas cruzadas van a influir en el cambio que se va a dar en la economía del sistema feudal, a la transición hacia el capitalismo. En este periodo, la burguesía se fortalece al promover el intercambio en las regiones, dando como consecuencia el crecimiento de las industrias y el desarrollo de las ciudades. Asimismo, tenemos que recordar entonces la autoridad del señor feudal va aumentando poco a poco y disminuía entonces la autoridad de los reyes. Es importante considerar la ubicación cronológica del hecho que estamos estudiando en este momento. Y recordemos entonces que en historia nos ayudamos mucho con lo que es la cronología para ubicar el tiempo. Y que esto nos permite pues contextualizar el hecho histórico en el tiempo, valga la redundancia. La cronología entonces es la ciencia que nos va a ayudar a computar el tiempo en el hecho histórico en cuanto él ocurrió. Siendo así entonces, es importante en la línea de tiempo, como la observamos en la pantalla, hacemos pues la distinción que debemos considerarlo con el inicio y el final pues de cada uno de los periodos. Bien, como bien observamos, en la edad de las características de la edad moderna, o antes de las características de la edad moderna, ¿verdad? Inicia la edad moderna, inicia con el descubrimiento de América, dejando atrás, como observamos hace un momento, o bien en el video o en la diapositiva, ¿verdad? Lo que es las cruzadas, una de las características más marcadas.
Y con la Edad Moderna, que se inicia inmediatamente, o bien pudiésemos considerar con el hecho de la llegada de los españoles al continente americano, o bien se inicia entonces en 1453 hasta finalizar en 1789, como bien lo observamos pues en la diapositiva. ¿Cuáles son las características de la Edad Moderna? Pudiésemos distinguir o enumerar las principales características de la Edad Moderna, como bien lo observamos en el video anterior. Entre las características más relevantes, pudiésemos mencionar el predominio de la individualidad. La mentalidad se abrió a todas las inquietudes. La intolerancia religiosa, la consolidación de las monarquías absolutas, el desarrollo de las artes y las ciencias. Se producen en esta época los grandes descubrimientos geográficos, el crecimiento de la burguesía, y con el crecimiento de la burguesía, recordemos entonces también el desarrollo del sistema capitalista. Es importante recordar que el continente americano cae bajo dominio colonial, entonces por parte de las potencias europeas que lo han conquistado y lo han colonizado. Y se distingue entonces la importancia de la superioridad europea en este sentido. Toda esta nueva forma de pensar y actuar en el campo tanto religioso, político, económico y social trajo entonces una visión distinta de cómo entonces observar el mundo. Debemos considerar en este tema cuáles fueron las transformaciones del mundo moderno. Los grandes recursos económicos que se dan entonces por los países conquistados, la protección en la actividad aduanera por parte del intercambio de una creciente y nueva manufactura, dieron gran impulso a la economía mundial, reemplazando así la cerrada economía feudal. Se da entonces el paso conocido, como lo estudiaremos posteriormente en temas futuros, como el desarrollo pues, del sistema capitalista. Se dan transformaciones de tipo económico, político, social, religioso, cultural. Por dar algunos ejemplos en lo político, en lo económico. En lo económico, recordamos entonces el desarrollo del sistema llamado capitalista. Transformaciones políticas, bueno, se dan sobre todo el debilitamiento y la eliminación del feudalismo y dando paso entonces a las grandes monarquías, dando el desarrollo por consiguiente del rey como supremo y absoluto en el aspecto político. En el aspecto social, surge entonces una nueva clase social llamada burguesía. Esta burguesía, sobre todo, va a dejar, ¿verdad?, los campos y se va a trasladar a las ciudades. Y con estos cambios ocurren una serie de transformaciones de nivel social y que serían importantes en el transcurso del desarrollo de la materia, estudiar los aspectos más relevantes de este tema. Con respecto a las transformaciones religiosas, es importante recordar, como bien lo observamos en el video, que se da la reforma religiosa y que esta
definitivamente que debilita el poder de la Iglesia Católica y se crea pues una división muy marcada. En el aspecto cultural, a grandes rasgos, pudiésemos mencionar que en este sentido la sociedad sufrió cambios importantes a nivel intelectual, gracias al desarrollo de las ideas y a la masificación del conocimiento por la ayuda de la imprenta, sobre todo también, y la intensificación de los estudios, y que permitieron el desarrollo intelectual, que vemos que es uno de los aspectos sumamente importantes en la edad moderna y que lamentablemente se viesen afectados en la edad media por la transformación, por la incursión de la Iglesia Católica en todos los sentidos, ¿verdad? Que se daba en ese sentido. Bien, es importante entonces considerar las diferentes transformaciones que se dieron en el mundo moderno, en todos estos aspectos, y que marcaron definitivamente el desarrollo futuro de las siguientes generaciones, en los cambios tan marcados en todos estos aspectos antes mencionados. Para continuar con nuestra actividad en esta tarde, bien, para continuar con esta actividad en esta tarde, les quisiera entonces compartir la actividad que vamos a realizar en el desarrollo de esta primera asignación individual que vamos a compartir en este momento. Bien, para esta semana vamos a trabajar la asignación individual número 1. Esta consiste en la construcción de un mapa conceptual sobre el tema de la modernidad. Recordando que el contenido se encuentra en la plataforma para que usted pueda consultar el aspecto teórico y pueda entonces realizar el trabajo que estamos asignando en esta ocasión. Este mapa conceptual sobre la modernidad, usted puede encontrar los criterios de evaluación,
del mismo en el desarrollo del taller. ¿Cuáles son esos criterios de evaluación? Bien, el contenido del tema, que tiene un valor de 10 puntos. El contenido. Es importante recordar que debemos jerarquizar los conceptos luego de haber realizado una lectura al material dispuesto. Debemos también utilizar las palabras de enlace que me permiten a mí conectar estas ideas. Es fundamental utilizar la síntesis, poder expresar con la menor cantidad de palabras posibles la idea que estamos presentando. Es importante, y lo indica los criterios de evaluación, que este trabajo pues debe tener ilustraciones. Esto tiene un valor de 5 puntos. La puntualidad, que tiene un valor de 5 puntos, y en total el trabajo tiene una ponderación de 20 puntos. Esta sería la asignación individual que vamos a estar realizando en la semana. Recordando que tenemos entonces la semana para la entrega de la asignación que hemos colocado, y que debemos, como lo dijimos inicialmente, debemos entonces cumplir con los tiempos de la plataforma para la entrega de, en este caso, de la asignación número 1. En la tarea indica claramente que vamos a realizar un mapa conceptual, y como nos los ha indicado el Instituto Laboral, debemos darle el acompañamiento docente que les permita a ustedes realizar la tarea de la forma más correcta, o cumpliendo con los requerimientos o criterios de evaluación. En este sentido, vamos a compartirles un pequeño video que nos indica los aspectos más relevantes para la construcción de un mapa conceptual. Cuando la gente habla de un mapa conceptual, tiende a confundirlo con un esquema o con los mapas mentales. Es como si alguien nos dice que un yogur desnatado y uno griego son exactamente lo mismo. Y sí, ambos son yogures, pero sus características y la forma de elaborarlos tienen sus notables diferencias. Por ello, vamos a ver qué cosas pueden tener en común o no unos y otros. Esquema.
Un esquema es una síntesis gráfica de las diferentes ideas más importantes de un tema o idea general. Se caracteriza por elaborarse de izquierda a derecha, quedando la idea fundamental a la izquierda de todo. Su contenido es jerarquizado. Se emplean llaves para establecer las conexiones entre ideas y conceptos. Pueden contener oraciones. Los esquemas son una de las primeras representaciones gráficas que nos enseñan en la escuela y si yo te soy sincero, los odiaba muchísimo. Así que si te pasaba lo mismo, déjame un like para saber cuánta gente pensaba de los esquemas lo mismo que yo. Mapa conceptual. El mapa conceptual también es una síntesis gráfica, pero en este caso gira en torno a un concepto. Sus características son: se realiza de arriba hacia abajo, quedando el concepto en la parte superior. Su contenido también es jerarquizado. Los conceptos se conectan con proposiciones y palabras claves que permiten seguir su orden lógico. Se usan recuadros, rectángulos o círculos para los conceptos y flechas o líneas para establecer sus relaciones. No contienen oraciones, sino una o varias palabras que conforman el concepto. Mapa mental. El mapa mental también es una síntesis gráfica en la que se aborda un concepto, pregunta, idea o tema. Sus características son las siguientes. Se realiza de dentro hacia afuera. La idea principal debe ir siempre en el centro. Su contenido es también jerarquizado. Son totalmente creativos, por lo que puedes usar cualquier forma, un cuadrado, un círculo, un rombo, una nube, lo que se te ocurra, para destacar, evidentemente, los conceptos que forman parte del mapa conceptual. Las conexiones se establecen con líneas rectas, curvas, punteadas, finas, gruesas, lo que te venga en gana. Además predominan las imágenes y símbolos, y se utilizan muchísimos colores. Una cosa que hay que tener en cuenta es que no suelen contener oraciones. Ahora viene la gran pregunta: ¿qué elegir? ¿Un mapa conceptual o un mapa mental? Bueno, pues si lo que quieres es comprender o reflexionar sobre un tema, la mejor opción es el mapa conceptual. En cambio, si lo que necesitas es memorizar un contenido, la mejor opción es un mapa mental. Ahora vamos a ver los 5 pasos para elaborar un mapa conceptual. Así que lo primero que debes tener claro es que no hay una receta con la que abordar todos los temas, sobre todo si son muy amplios. Pero lo cierto es que cuando nos enfrentamos a un tema de estudio, se suelen realizar unas tareas estandarizadas. Veamos 5 pasos que puedes utilizar para elaborar un mapa conceptual. El primer paso sería definir. Es importante definir un concepto o pregunta central al que el mapa conceptual va a dar respuesta. Y te estarás preguntando, ¿cómo demonios hago eso? Por ejemplo, si estás estudiando un tema concreto, lo normal es hacer una primera lectura para tener una idea general del tema y obtener esos conceptos principales. El segundo paso sería listar. Una vez leído el texto, se hace una segunda lectura en la que se buscan los conceptos relacionados con el principal y se listan de forma jerárquica. El tercer paso es conectar. Con el listado logrado en el paso anterior, se establecen las diferentes conexiones entre los conceptos. En esta fase puede que se te queden algunos conceptos o ideas clave colgados, pero tranquilo o tranquila. Puedes realizar una tercera lectura del texto para ver dónde deben ser encajados o, por si se te ha escapado algo importante, con lo que poder establecer esas conexiones perdidas. El cuarto paso sería afinar. En este paso se traslada el listado con sus relaciones al mapa conceptual. Se le añaden las proposiciones o palabras claves para que guarde una secuencia lógica y así cualquier persona pueda entenderlo al leerlo. Y por último, se lee el mapa conceptual con el objetivo de afinar las relaciones entre los distintos conceptos. El paso quinto y último sería revisar y recolocar. En este último paso es importante revisar todas las ramas del mapa conceptual y ver si hay que reposicionar los conceptos o ideas que así lo puedan requerir. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de hoy. En próximos vídeos veremos cómo realizar. Bien, es fundamental entonces que distingamos la importancia del mapa conceptual, cómo lo podemos realizar cumpliendo con los criterios para la
confección del mismo. Recordemos entonces, como bien lo indicó el video, todos estos aspectos importantes que me van a permitir a mí del desarrollo óptimo de esta tarea. Bien, para finalizar, vamos entonces a observar el contenido teórico que se les proporcionará en la plataforma y que les va a permitir el desarrollo de la asignación número 1. Vamos a observar entonces en este momento, me permiten un segundo, el contenido del tema número 1. Vamos a tratar de accesar a la plataforma, a ver si nos lo permite el internet, para poder entonces trabajar el contenido. Permiten un segundo. Vamos a tratar de accesar aquí, que nos está dando problemas el internet. Quería mostrarles a ustedes el tema número 1. Un segundo. Vamos a compartir acá. Bien. Este es el tema que usted va a encontrar en la plataforma, el contenido teórico para el desarrollo de la asignación número 1, en este caso la confección del mapa conceptual, en el cual usted puede encontrar las características generales, ¿verdad?, de la modernidad, las características o los rasgos representativos básicos de la modernidad. Allí se los enuncian. Tenemos las causas de las exploraciones geográficas, las causas económicas, lo que hablamos hace un momento, el aspecto de la religión, el aspecto sociocultural, como lo mencionamos, y en el video también se mencionó, ¿no?, los cambios con respecto a la difusión del conocimiento por la utilización de inventos como el papel, como la imprenta, y todos ellos, ¿verdad?, que nos permiten distinguir características específicas del tema que estamos trabajando. Entonces es importante, respetados estudiantes, que usted puede entonces realizar una lectura comprensiva y poder, en este caso, distinguir los elementos más importantes mediante el subrayado, como lo indicamos, la jerarquización de los conceptos, y que le van a permitir a usted el cumplimiento con la tarea antes mencionada. Bien, definitivamente importante este primer encuentro,
porque hemos revisado de manera general los lineamientos generales de la materia. Se les invita cordialmente, ¿verdad?, para la participación de las videoconferencias que le van a permitir, pues, el afianzamiento de los contenidos de la semana. En esta primera semana, recordemos el tema, generalidades de la modernidad, qué características distinguieron el inicio de la edad moderna, cambios fundamentales en todos los aspectos del ser humano, de las sociales, religiosos, políticos, económicos, culturales, y que todos estos cambios, ¿verdad?, han sido importantes y que han marcado pautas de un antes y un después. Entonces, y definitivamente ya vimos las características de la modernidad y asignamos pues para ustedes la asignación número 1, en la cual usted va a realizar y va a distinguir todas estas características importantes mediante un mapa conceptual, y que el mismo debe ser entregado en la plataforma en 8 días calendario, según lo estipulan los tiempos de entrega que así colocamos para la asignación número 1. Recuerden la lectura del contenido para la realización de la tarea. Sin más que agregar, ha sido un placer compartir con ustedes en esta oportunidad y si Dios nos lo permite, nos estaremos reuniendo la próxima semana para abordar otro tema importante en el desarrollo de la materia. Gracias y hasta luego.